Este es el examen de septiembre de 2022-2023. Tenemos 3 preguntas únicamente y en la primera pregunta nos piden estudiar en el espacio de sucesiones, que casi siempre hemos estado trabajando con espacios de Hilbert que tienen que ver con integrales de funciones, aquí es con sucesiones. Y me dan una nueva aplicación donde tenemos básicamente el producto estándar, pero multiplicado por un cierto coeficiente a sub j que va a cambiar, que no es siempre el mismo. Si fuese siempre el mismo, lo sacas fuera y ya está. Y me preguntan estudiar si esta aplicación A define un producto interno en nuestro espacio de sucesiones o no. Para eso, estudiamos las distintas propiedades, es decir, em, comenzamos 1.1, comenzamos estudiando, por un lado, la primera propiedad, que sería propiedad 1, si vamos a poner A de, voy a poner X rayita con X rayita, designar las sucesiones si esto es mayor o igual que 0, y si el hecho de que X rayita con X rayita sea igual a 0, implica que la sucesión X rayita tiene que ser la sucesión nula. Bueno, pues vamos a estudiar qué ocurre con esto. Es decir, tenemos que el A de X rayita, nos quedaría con esta definición el sumatorio desde j igual a 1 hasta infinito del A sub j. Como tengo el x por el conjugado, eso es simplemente el módulo de cada x sub j al cuadrado. Del A sub j, ahora decir, este x sub j es un elemento real. El A sub j es mayor que 0 y además me dicen que es una sucesión de reales. Luego aquí tenemos que todo esto de aquí es mayor o igual que 0. Luego la suma es mayor o igual que 0. Además, ¿qué ocurre si este A de xx fuese 0? Claro que aquí tendríamos entonces que esta serie sumatoria desde j igual a 1 hasta infinito del A sub j por el módulo del x sub j sería 0. Pero estamos sumando cosas que son mayores o iguales que 0. El único modo de que sume cosas que son mayores o iguales que 0 y que la suma sea 0 es que todas las cosas que estoy sumando tienen que ser 0 forzosamente. Es decir, todos los A sub j, x sub j en módulo tienen que ser 0 para todo j natural. Como el A sub j es estrictamente positivo, lo que obtenemos de aquí es que el x sub j tiene que tener módulo 0 y el único número complejo que tiene módulo 0 es el número complejo 0 para todo j perteneciente a los naturales. Y ya lo tenemos, ¿vale? Segunda parte que tenemos que estudiar para ver si es un producto interno. La hermiticidad. Y ahora hablamos de hermiticidad porque si estamos trabajando en el espacio de los complejos. Es que la sucesión de reales es... La sucesión A es de reales. Ya, bueno, porque hay un factor. Pero los elementos son elementos que pueden ser números complejos. Entonces, en esta segunda parte vamos a estudiar si este A del X rayita y rayita es lo mismo que el, el A del Y rayita, X rayita, pero conjugado para cualquiera X, Y que cojamos de nuestro espacio L2. Entonces, vamos a comenzar por la parte conjugada y simplificando, es decir, tenemos que este A del Y rayita, X rayita, todo eso conjugado es igual que el sumatorio desde j igual a 1 hasta infinito del a sub j, el i sub j y el x sub j conjugado y todo eso lo conjugamos a su vez. Como el conjugado se lleva bien con la suma y con los productos, lo metemos dentro y aquí tenemos simplemente nuestro sumatorio desde j igual a 1 hasta infinito del a sub j conjugado, el i sub j conjugado y el conjugado del conjugado que sería de nuevo el x sub j. ¿Qué ocurre? Que los AJ son números reales, entonces como son números reales, su conjugado coincide con el mismo. Es decir, este término de aquí es simplemente el A sub J. Como el producto de números reales, de números complejos es conmutativo, me da igual tener primero X sub J que tener primero el I sub J conjugado. Entonces cambiamos el orden, nos quedaría sumatorio desde J igual a 1 hasta infinito
del elemento A sub j por el X sub j por el Y sub j conjugado, que esto es justamente nuestra A en la sucesión X rayita, Y rayita. ¿Vale? Y por último, la parte de linealidad en la primera componente, es decir, que nuestro A de alfa X rayita más el beta X rayita gorrito con el Y rayita sea alfa con el A de X rayita con el Y rayita más el beta del A del X rayita gorrito con el Y rayita. Esto es inmediato porque trivial por ser la suma también infinita, lineal, pero ojo, porque la suma infinita no siempre es lineal. Es lineal cuando cada una de esas sumas es convergente por separado. Cuando cada una converge por separado. ¿Vale? Y es que resulta que cada uno de estos elementos son convergentes por separado porque son elementos de L2. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Entonces ya tenemos que efectivamente todo esto de aquí es en efecto un producto interno. Por lo tanto, tenemos que nuestra A es un producto interno. Es decir, luego la aplicación A define un producto interno sobre nuestro espacio L2. ¿Vale? Ahora, para estudiar si estas sucesiones son compactos o no, el problema que tenemos es que no podemos utilizar nuestro teorema de Heine-Borel para caracterizar esa compacidad. ¿Qué ocurre entonces? Sí sabemos que la compacidad implica ser cerrado. Luego el recíproco no es... el contrario, me diría que no ser cerrado implica que nuestro conjunto no sea compacto. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar un contraejemplo, es decir, una sucesión de sucesiones que estén en nuestro espacio donde no converjan a un elemento. Entonces, vamos a denotar el conjunto C como el conjunto de puntos o de sucesiones X que son de la forma obviamente X rayita que estén en nuestro espacio L2, tales que A del X rayita con el X rayita vale 1. ¿Vale? Este es el espacio que verifica esta condición. Entonces, consideremos la sucesión, vamos a llamarlo X rayita super, vamos a poner K, que estamos acostumbrados a poner K, desde K perteneciente a los naturales, que esté contenida en C, dada por... Claro, aquí tenemos que ver cuánto vale cada sucesión X rayita super K, que tendrá unas componentes, que sería la X sub 1 super K, la X sub 2 super K, y así hasta que nos aburramos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo definimos todas estas componentes? Porque, ojo, tienen que cumplir que el A del X rayita sea 1. Forma más sencilla. Y si hacemos que todas las componentes prácticamente sean 0, menos alguna componente en concreto, por ejemplo, ¿qué componente te apetezca que no sea 0? La K. La K, vale. No quieres poner el arco tangente de K tercios más pi cuartos, ¿no? De la K, que queda más bonita. Pasando. Venga, cogemos la K y entonces decimos, oye, si tú pones aquí un numerito, el que sea, un numerito lambda cualquiera, es decir, todo lo hago 0,
menos esa componente késima. Y esto es para todo k perteneciente a los naturales. ¿Qué ocurre? Hombre, sin esa componente, cuando multipliquemos aparece el a sub j, que sería el a sub k, por el módulo del x sub k. Hombre, por comodidad podemos decir, bueno, pues que el lambda sea un numerito real. ¿Para qué me quiero complicar con números complejos? Que lo podemos hacer, ¿no? Pero si el lambda es un número real y quiero que sume 1, como todos son 0 menos una única cuenta, esa única cuenta tiene que ser el a sub k por el correspondiente lambda al cuadrado, tiene que ser 1. Lo cual significa que el lambda que estoy cogiendo aquí, que tengo que colocar, ¿cuál es? El correspondiente 1 partido la raíz de el a sub k. No hay problema porque como los a sub k son mayores que alfa y todos son positivos, efectivamente puedo calcular la raíz de esos elementos. Y entonces lo que estamos diciendo es que cuando coja el término késimo, todos estos van a ser raíz de k es 1 partido a sub k por el correspondiente a sub k 1 y el resto son todos 0. Pues obviamente eso cumple que a de x es 1. Pero tenemos que el límite cuando la k tiene infinito de estos elementos x rayita super k serían la sucesión nula que no está en nuestro conjunto C porque el elemento a de a00 sería 0 en lugar de 1. Entonces, como C no es cerrado, tampoco es compacto. Y así tenemos el ejercicio completo ya. ¿De acuerdo? Ahora, me dan y que en mi intervalo 0,1, L2 funciones de cuadrado integrable, valores reales, producto interno no me conjugan porque me dicen que ya tomamos valores reales. C es este subconjunto y probar que C es un conjunto cerrado. Fíjate, esto es. Aquí te dice ni siquiera tienes que probarlo, ¿no? Que con dar una idea más o menos de lo que estamos haciendo, la idea es lo mismo que acabamos de hacer nosotros antes. Entonces, observemos que podemos reescribir nuestro conjunto C como el conjunto de estas funciones f pertenecientes a nuestro espacio L2 de I, tal es que el producto escalar de la f con una función concreta. ¿Qué función concreta estamos cogiendo? Una función x vale un número concreto que vale 1, ¿cierto? Aquí si quieres, en lugar de poner x, pon si quieres un elemento h, donde h de x es la función x. Y queda bonito la letra, en lugar de poner la x. No, si quieres poner la x no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Por qué este conjunto cerrado? Porque si definimos la aplicación igual que hemos hecho antes, T, que vaya, ahora va de nuestro espacio L2 de I en este caso R, como T de esta aplicación función F se define simplemente, en un punto, se define simplemente como el producto escalar de F con H. Es decir, lo que tenemos es que T de F de X es la integral entre 0 y 1 de quién. Bueno, no, simplemente TDF sin el de X. TDF es simplemente la integral entre 0 y 1
de nuestra f de x por la x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos expresando aquí? Tenemos así que nuestro conjunto C, que es el conjunto de todas las f pertenecientes a L2 de I, tales que ese producto escalar de f con h es igual a 1, lo podemos escribir como el conjunto de todas las aplicaciones f pertenecientes a nuestro L2 de I, tales que t de f es igual a 1. O lo que es lo mismo, como la antiimagen t a la menos 1 de el conjunto 1. ¿Qué ocurre? Esta aplicación T es una aplicación que se define como un producto escalar, ¿verdad? Y como está definida mediante un producto escalar, ¿qué ocurre? Que T es continua. Si T es continua, la antiimagen de un conjunto que es un conjunto cerrado en R es también un cerrado. Por lo tanto, T, como la T es continua, podemos asegurar que nuestro conjunto C es cerrado. ¿Vale? Y ya lo tenemos listo. Me piden calcular la proyección de la función 1 sobre ese conjunto C. ¿Qué hacemos ahora? Conocemos la fórmula porque ya hemos visto que como podemos proyectar sobre este conjunto C, ahora para calcular la proyección, que sabemos que nuestra proyección P sobre el conjunto C de esa función f en x es simplemente coger nuestra f de x más, hacemos una fracción, ¿verdad? Aquí aparece la b, que es el elemento que en este caso sería el 1. Restamos el producto escalar de quién? De la f con la función h. Dividimos entre la función h con la función h y multiplicamos por nuestra función h de x. O sea que en realidad hay dos productos escalares que tenemos que calcular por separado, ¿verdad? Bueno, pues a ponerlo aquí. Calculamos por separado cuánto vale el producto escalar de f con h. Nos quedaría la integral entre 0 y 1, la función f es la función 1, la función h la función x, la integral de x sería x cuadrado partido por 2, o sea que nos queda un medio. Por otro lado, el producto escalar de h con h, que sería la integral entre 0 y 1 de x por x diferencial de x, la integral de x cuadrado, que sería x al cubo partido por 3, nos quedaría un tercio. Bueno, pues como ya tenemos esa información, entonces ¿qué hacemos? Nos queda la función f de x, que es la función 1, más 1 menos un medio, dividido entre un tercio, por la función h de x, que es la función x, hemos dicho, ¿verdad? El un tercio es un 3 que va multiplicando, 1 menos un medio es un medio, o sea que nos queda 1 más 3 medios de x. Y esa es nuestra proyección y ya lo tenemos listo. Aquí no me piden calcular la distancia de la función, no, simplemente la función proyección. Pues esta es nuestra proyección, ¿vale? Venga, último ejercicio ya. Me piden estudiar cuáles de las siguientes series definen una función en L2 de 0, 2pi. Y nos dan estas tres series, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros calculamos las series de Fourier,
Me da igual que lo calculemos bien con la exponencial o con los desarrollos en senos y cosenos. Tenemos que tener en cuenta que hay una condición que se verifica en nuestro espacio de Hilbert L2. ¿Cuál es esa condición? El espacio L2 posee una base ortonormal, ¿verdad? Es decir, recordemos que en general el espacio de Hilbert L2 de 0T tiene por base ortonormal ¿a quién? Al conjunto de funciones 1 partido la raíz de t por la exponencial elevado a 2pi i n t minúscula partido por el t mayúscula. Y todo eso con n perteneciente a z, ¿verdad? Y lo guay que tiene nuestra base ortonormal es que teníamos un teorema, que es el teorema de la base ortonormal, que me dice, hombre, siempre que tengas una base ortonormal, bien se verifica la identidad de Parseval. Entonces, en particular, se verifica la identidad de Parseval. Y esa identidad de Parseval, ¿qué nos dice? Que la norma de todo elemento x al cuadrado coincide con la suma desde n perteneciente en este caso a z o a donde queramos, de el módulo del producto escalar de nuestro elemento x con el x sub n al cuadrado, ¿vale? Entonces, eso me da una condición porque esos productos escalares x, x sub n, en realidad, ¿quiénes son? Son precisamente los coeficientes de Fourier de nuestra función, ¿verdad? Es decir, estos elementos que aparecen aquí son normalmente nuestros coeficientes de Fourier. Pero fíjate, esta norma, la norma es un número. Lo de la derecha es una serie. Entonces, si la serie de la derecha es igual a un número, es que la serie de la derecha tiene que ser una serie convergente, ¿verdad? Lo cual implica que, ¿el qué? Que entonces, como esa serie es convergente, esos coeficientes de Fourier, la sucesión de coeficientes de Fourier de una función f, con n perteneciente a z o donde quieras ponerlo, tienen que estar en qué espacio. ¿Cómo se llama el espacio donde cuando cojo los coeficientes en módulo y luego al cuadrado es convergente? Es el espacio que hemos llamado espacio L2 minúscula, ¿verdad? O sea que lo que es seguro es que si tienes una función, entonces los coeficientes de Fourier tienen que estar en L2. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué pasa en nuestro caso aquí? Fíjate que entonces cuando analizamos los coeficientes de Fourier que tenemos en estas tres funciones, ¿cuáles son los coeficientes? En esta función que tenemos aquí, los coeficientes son 1 partido por n. En esta función que tenemos aquí, los coeficientes son 1 partido la raíz de n. Mientras que en esta que tenemos aquí, los coeficientes son 1 partido 2 elevado a n, ¿verdad? Entonces, si tomamos los coeficientes de Fourier de las funciones anteriores, es decir, de las series anteriores, tendríamos que
Antes de eso, vamos a hacer una equivalencia entre la serie de Fourier en términos de exponencial y la serie de Fourier en términos de senos y cosenos. Si nos acordamos, ¿qué ocurre? Claro que cuando habíamos estudiado nosotros que nuestra f se identificaba con la suma desde, o para n perteneciente a z, de esos coeficientes c sub n de f, por las funciones, ¿verdad? Que las funciones eran las funciones e elevado a 2 pi i n t partido el t mayúscula. ¿Qué ocurre cuando separamos esta exponencial? Que la exponencial la podemos expresar como ponemos el término n igual a 0 independiente, ¿verdad? Entonces, si ponemos el término n igual a 0 independiente, ¿qué obtendríamos aquí? Tendríamos nuestro término n igual a 0 sería el c sub 0 de f más, luego tenemos la suma desde n igual a menos infinito hasta menos 1 de los c sub n de f por el e elevado a 2 pi i nt partido el t mayúscula más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de el c sub n de f por nuestro e elevado a 2 pi i nt partido el t mayúscula. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacíamos? Hacemos un cambio de variable en la expresión, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos entonces? Vamos a bajar esto un poquito más. Si hacemos un cambio de variable en esta segunda, obtendríamos aquí que esto es igual a el c sub 0 de f. Y ahora ponemos más la suma. Estamos cambiando la n por menos n. Entonces esta suma va desde n igual a 1 ya otra vez hasta infinito, ¿verdad? Como hemos cambiado la n por menos n, este coeficiente sería ahora el coeficiente c sub menos n de f. Y esta exponencial que tenemos aquí sería la exponencial elevado a menos 2 pi i nt partido el t mayúscula más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de nuestro c sub n de f con el elevado a nuestro 2 pi i nt partido el t mayúscula. ¿Qué ocurre entonces? Que teníamos una equivalencia entre la exponencial compleja y el desarrollo en senos y cosenos, ¿verdad? Y para los desarrollos en senos y cosenos, ¿qué obteníamos? Que podíamos expresar esto entonces como un coeficiente a sub 0 partido por 2 más una suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de 2 pi nt partido el t mayúscula más p sub n por el seno de 2 pi nt partido el t mayúscula. ¿Vale? Pero claro, entonces lo que tenemos en cada una de estas series es que identificar cuáles son esos coeficientes a sub n y b sub n, ¿verdad? Entonces, en la primera serie que tenemos aquí, serie A, ¿quiénes son los coeficientes a sub n y b sub n? Solo hay términos en seno de nx. Fíjate que como el periodo es 2pi, 2pi nt dividido entre el 2pi, se nos va y nos queda nt. Bueno, que en lugar de una t han puesto con la variable x. Lo mismo es que es lo mismo, no nos afecta. Pero en la primera serie no hay término, es decir, el a sub 0 sería 0. El a sub n vale 0 también para todo n natural. Y los b sub n, ¿cuánto valen? Los b sub n son los que multiplican el seno, valen 1 partido por n, ¿verdad?
¿Esas series son convergentes? Tenemos que tener las series de los elementos por la identidad de Parseval. ¿A cuánto tenemos que elevar estos coeficientes de Fourier? Al cuadrado, ¿verdad? Pues entonces justamente el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del b sub n al cuadrado en este caso sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n cuadrado. Que esta serie, ¿cómo es? Convergente, ¿verdad? Cuando tenemos el elemento b, el caso b sería el a sub 0 sigue valiendo 0, el a sub n vale también 0 para todo n perteneciente a los naturales y el b sub n vale 1 partido la raíz de n para todo n natural. Pero claro, entonces cuando cogemos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de estos b sub n al cuadrado, ¿qué nos queda? La suma desde n igual a 1 hasta infinito del 1 partido el raíz de n, todo eso al cuadrado, que nos quedaría la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n. Y esta serie, ¿cómo es? Divergente. Entonces, no puede ser la serie de Fourier de una función. Porque si es la serie de Fourier de una función, tiene que verificar la identidad de Parseval. Y entonces, los coeficientes al cuadrado tienen que ser series convergentes. Luego, aquí tenemos que esto no es una serie convergente. La B no puede ser entonces ninguna serie de una función de L2 de 0pi. Para el C, tendríamos ahora, como es un desarrollo en cosenos, fíjate que no hay ningún término aquí delante, entonces el a sub 0 sigue siendo 0, el a sub n vale 1 partido 2 elevado a n para todo n natural y el b sub n es el que ahora vale 0. Entonces la suma que tenemos que hacer es únicamente estudiar la suma en los a sub n al cuadrado, suma desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n al cuadrado, que sería ahora la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido 2 elevado a n y todo eso elevado al cuadrado. Claro, ¿qué nos queda aquí? En realidad esto es lo mismo que escribir la suma desde n igual a 1 de 1 al cuadrado, todo eso elevado a n. Y esto en realidad es la suma de ¿qué? De un cuarto elevado a n. Y si la suma de un cuarto elevado a n, esa suma es una suma o una serie geométrica. Como es una serie geométrica, sabemos que también es finita y entonces funciona bien. El problema complicado sería determinar cuál es esa función a la que convergen. Hostia, eso ya sí es otra cosa que dice, a ver cómo lo sabemos. Porque, por ejemplo, con práctica uno dice, oye, pues nosotros sabemos, pon aquí nota, es complicado determinar la serie, perdón, la función a la que pueden converger. Aunque hay ciertos trucos. Como digo, trucos entre comillas o estrategias para tratar de calcular esa suma. Por ejemplo,
Si yo cogiese y estudiase la suma desde n igual a 1 hasta infinito de e elevado a i n x partido 2 elevado a n, esto en realidad podría decir que es la suma o la serie desde n igual a 1 hasta infinito de e elevado a ix partido por 2 y todo eso elevado a n, ¿verdad? Simplemente he sacado la n fuera. ¿Y eso es una serie de qué tipo? Es una serie geométrica. ¿Qué módulo tiene eso? El módulo que tiene e elevado a ix partido por 2 es un medio. Tiene módulo menor que 1. Luego, como una serie geométrica, puedo calcular la suma, ¿verdad? Sería primer término elevado a ix partido 1 menos la razón. Pues 1 menos elevado... perdón, me falta el 2, ¿no? Sería elevado a ix partido de 2 con el elevado a ix partido por 2 restando. Si multiplicas todo por 2, nos quedaría elevado a ix entre 2 menos elevado a ix. Dice, ¿y? Hombre, porque entonces, ¿qué obtenemos nosotros ahora aquí? Esto es un número complejo. Vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado. Teníamos que multiplicar el elevado a ix por el conjugado de lo de abajo, que sería 2 menos elevado a menos ix. Y entonces abajo, ¿qué nos queda? Claro, sí, te quedaría el 2 menos elevado a ix por el 2 menos elevado a menos ix, que cuando multiplicamos todos estos términos tendría 2 elevado a ix. Este con este nos quedaría menos elevado a ix por elevado a menos ix sería elevado a 0, que es 1. Y abajo, ¿qué nos quedaría? 2 con el 2, 4. 2 con este de aquí nos quedaría pues... y más menos 2, Menos 4, ¿no? 2 por 2, 4, ¿no? Ay, calla, Sí, sí, sí. que sí, me he liado. El 2 No, elevado no, a que estaba menos... diciendo lo otro, he sumado Vale, vale. las exponenciales Al, que tienen vale, vale. Al menos diferentes. ix aquí. Luego tendría este por este, que sería el menos 2 elevado a ix. Y luego tenemos el elevado a ix con el elevado a menos ix, que nos quedaría Uno, uno, simplemente menos con menos más 1, ¿verdad? Esta sí, parte de aquí, en realidad, ¿quién es? Tenemos aquí que eso es igual a 2 elevado a ix menos 1 partido. Aquí aparece 5 y fíjate, menos 2 que multiplica a elevado a ix más elevado a menos ix, ¿verdad? sí, Si multiplicamos y dividimos entre 2, aquí nos quedaría 2 elevado a ix menos 1 partido por 5 menos, como multiplicado por 2, 4, y elevado a x más elevado a menos x dividido entre 2 sería coseno de x. ¿Vale? Mira qué bonito. Y ahora, elevado a x lo podemos expresar en su parte real y su parte imaginaria. Es decir, nos quedaría elevado a x sería el coseno de x más y seno de x. Entonces nos queda 2 coseno de x menos 1 partido de 5 menos 4 coseno de x. Y luego aparece más y que multiplica a la parte imaginaria, que sería 2 seno de x partido 5 menos 4 coseno de x. Pero si esto mismo lo haces aquí, ¿qué obtienes entonces? Por lo tanto, fíjate que ese sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de e elevado
a i nx partido 2 elevado a n, también puedes separar esto en parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Y si lo separas en parte real y parte imaginaria, esto sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito de el coseno de nx más i seno de nx partido 2 elevado a n. O lo que es lo mismo, la suma desde n igual a 1 hasta infinito del coseno de nx partido 2 elevado a n más i por la suma desde n igual a 1 hasta infinito del seno de nx partido 2 elevado a n, resulta que hemos visto que es igual a 2 coseno de x menos 1 partido 5 menos 4, no sé, no, coseno, coseno de x más i que multiplica dos veces el seno de x partido 5 menos 4 coseno de x. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que ese sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del coseno de nx partido 2 elevado a n, ¿a quién convergería? A esta función de aquí, que sería 2 coseno de x menos 1 partido 5 menos 4 veces el coseno de x. ¿Sí? Es un truque, o sea, no se espera que tú tengas que calcular la función. Hay ciertos trucos que la mayoría de los trucos para calcular estas funciones tienen que ver con variable compleja, que es lo que hemos hecho nosotros aquí. Jugar con la variable compleja para separar en parte real y parte imaginaria. Fíjate, tenemos una función que está perfectamente bien definida en nuestro L2 de 0pi y esta sería, ¿no? Pero que efectivamente tenemos que esta función, aquí lo que se pedía únicamente es que tuvieses que estos coeficientes no, no están en L minúscula 2, es decir, cuando elevo los coeficientes al cuadrado no me dan una serie convergente, mientras que estos coeficientes sí me dan series convergentes. ¿De acuerdo? Y así es como conseguimos ver que efectivamente si están o si definen funciones de L2 de 0,2pi. Vamos, si uno quiere la función, esto tampoco se espera que lo sepa, ¿no? Pero que en este caso se trata de la serie de Fourier de la función. En este caso sería pi menos x partido por 2 extendida de forma impar. Desde el intervalo 0pi a todo el intervalo menos pi, que es básicamente equivalente al intervalo 0,2pi. Pero bueno, que tampoco, ya te digo, no es necesario que sepas que se trata de todas estas funciones, ¿vale? Pero bueno, que se pueden conseguir relativamente fácil si trabajas con variable compleja de manera holgada. Lo importante es que ya tenemos el examen completo y con eso tenemos nuestro 10, ¿vale?